Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Hemos estado dándole seguimiento a la importante cumbre del G20. Hemos analizado en profundidad diferentes aspectos, diferentes ángulos de esta situación, de el contexto en el que se desarrolla esta cumbre, que es la más importante a nivel global en este momento. Y hemos estado al mismo tiempo aportando elementos e informaciones y datos sobre el contexto geopolítico, geoeconómico, histórico, en el cual se desarrolla la cumbre. Máxime porque existen puntos de conflicto sumamente trascendentes que obligaron a que las reuniones tradicionales paralelas, bilaterales, entre grandes líderes del G20 tuvieran una significación fundamental, como lo es el primer encuentro face to face del presidente norteamericano y Vladimir Putin. Sobre todo porque este es un tema de primer orden en los Estados Unidos y al interior de los Estados Unidos, en el Congreso, en todos los medios de comunicación, en la justicia, etc. Por otro lado, está el caso de la influencia que esto tiene, que arrastra desde hace varios años con la guerra civil en Siria, que desplaza 4 millones, 5 millones de migrantes y que ha sido una de las causas principales de la migración a Europa occidental. Al mismo tiempo, todo el tema del Estado Islámico y el control del Estado Islámico de una franja territorial muy importante, sobre todo que ellos lograron el control de Mosul y de una ciudad al norte de Siria y una franja muy amplia, en un momento dado 242.000 kilómetros cuadrados. Al mismo tiempo tenemos el problema de Corea del Norte y una alerta roja frente a esa situación. Esto provocó de que Xi Jinping tuviera una misión previa al G20 con Vladimir Putin, en el que acordaron acuerdos económicos por 10.000 millones de dólares y por primera vez una serie de aspectos geopolíticos. Al mismo tiempo, Xi Jinping se reunió y recibió, la canciller alemana Angela Merkel lo recibió en una visita previa a la G20 y ellos dos se convirtieron en las figuras centrales del G20 y han estado llenando el vacío que está dejando el presidente de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, en el día de ayer, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, comenzó una misión diplomática en Qatar, la más importante de su gestión, que implicará una semana de reuniones para desbloquear la crisis, que supone una prueba clave tanto para la estabilidad del Golfo Pérsico como para el prestigio del nuevo titular de Relaciones Exteriores. Nosotros hemos explicado puntualmente esta crisis y le vamos a dedicar un programa de Ecomundo por la relevancia que tiene este conflicto entre 10 naciones del Golfo Pérsico y Qatar, lo cual es parte del contexto en el cual se configura el G20 y la nueva situación geopolítica que ya había anunciado Nahuel Rubini hace 3 años y que se estaba escalando. Ya estamos viendo los resultados. Después de un mes de infructuosas negociaciones telefónicas con Qatar, Tillerson decidió iniciarse en el arte preferido de muchos de sus predecesores, la llamada diplomacia de trayectos. Y esto no es más justamente que desplazarse entre los puntos calientes de un conflicto para acelerar su solución. Kerry, el anterior secretario de Estado norteamericano, tenía un récord de kilómetros cuadrados de viaje en avión buscando resolver crisis, al igual que Hillary Clinton cuando fue secretaria de Estado. Y
Tillerson llegó en el día de ayer a Kuwait y tiene previsto permanecer al menos casi una semana en la región con visitas previstas, lo cual es sumamente importante porque se va a reunir con todos los actores de esta crisis. El objetivo es explorar el arte de lo posible y ver dónde puede encontrarse una resolución de la crisis. Esto ha llevado de mucha preocupación a la Casa Blanca y es un elemento adicional en todo el conflicto. El gobierno iraquí, y esto es sumamente relevante porque se da en el contexto de la crisis y tiene que ver con uno de los puntos más relevantes de la coyuntura actual, luego de desplazar al Estado Islámico de Mosul, afronta el reto de reconciliación tras liberar esta ciudad. Y es importante porque para algunos analistas, y es lo que vamos a comentar, algunos aseguran que los días del autodenominado Estado Islámico, ISIS en inglés, están contados. 3 años después de que el grupo yihadista proclamara su califato en Mosul, en el norte de Irak, el gobierno iraquí declaró el pasado domingo que la ciudad había sido liberada. Algunos observadores también sostienen que en Raqqa, la autoproclamada capital del conflicto en el norte en Siria, la ofensiva de las fuerzas apoyadas por Estados Unidos está a punto de recuperar el control de la ciudad. Así los combatientes islamistas que una vez llegaron a controlar enormes franjas de territorio en Siria e Irak han visto una reducción drástica en el número de miembros y se están viendo expulsados de sus zonas más importantes, de sus fortificaciones. Parece claro, de acuerdo a los analistas, que se acerca el fin del califato, pero está también cerca el fin del autodenominado Estado Islámico. Esta es la pregunta, ¿no? Desafortunadamente la respuesta es un rotundo no, de acuerdo a los principales analistas. De acuerdo a Paul Rogers, del Departamento de Estudio para la Paz de la Universidad Bradford de Inglaterra, y autor de La Guerra Irregular, Estado Islámico y la amenaza desde el margen, hay cada vez más evidencia de que el Estado Islámico se está transformando en una insurgencia de largo plazo en Irak y Siria. Y también se está desarrollando como un movimiento mundial, destacó Paul Rogers en entrevista a la BBC de Londres. Al igual que otros especialistas, Rogers advierte sobre el riesgo de apresurarse a declarar la derrota del grupo yihadista Estado Islámico, porque se ha quedado demostrado en Mosul una batalla que ha sido mucho más larga y difícil de lo que se esperaba, que el grupo ha demostrado su capacidad y resiliencia para cambiar tácticas y también ha dejado en claro sus habilidades para reclutar seguidores y organizar atentados y ataques alrededor del mundo. Muchos viajando desde los otros países occidentales hasta allá y con una red de internet sofisticada, sin territorio. Y esto es importante porque está perdiendo territorio. En junio del 2014, el Estado Islámico tomó el control de Mosul y en pocas semanas el grupo ya tenía en su poder un territorio del tamaño del Reino Unido, oigamos esto, más de 242.000 kilómetros cuadrados, a lo ancho de Irak y Siria, en ese espacio geográfico. Poco después, Estados Unidos comenzó a dirigir, con ayuda de una coalición internacional, una campaña militar aérea contra posiciones del Estado Islámico en ambos países, y el territorio de los yihadistas se ha reducido drásticamente. Pero ahora los analistas se preguntan, tras la liberación de Mosul y la inminente recuperación de Raqqa, y cuando el califato parece estar a punto de derrumbarse, la pregunta de los analistas es, ¿qué pasará con el Estado Islámico? Paul Rogers prevé 3 escenarios que sostiene que ya se están desarrollando. Que el Estado Islámico adquirirá un papel de fuerza guerrillera, tanto en Irak como en Siria, y seguirá esa guerra sin aferrarse a un territorio. También seguirá propagando su mensaje alrededor del mundo, y esto ya se está teniendo éxitos claros en el sureste de Asia, como hemos visto en Filipinas y en el norte de África. Y continuará con su objetivo de llevar la guerra
hacia el campo enemigo, principalmente Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Alemania y otros, asegura Paul Rogers. El Estado Islámico publicó un video en internet el pasado 28 de junio en el que niega que haya perdido su califato y asegura que, aun si eso fuera cierto, la pérdida de territorio no significa derrota. El Estado Islámico reclamará cada pedazo de tierra que pierda y aseguró en la declaración que llama a sus seguidores del grupo a cumplir con su deber y a ignorar cualquier nueva iniciativa antiterrorista en sus países de residencia. Los analistas calculan que en Irak y Siria hay unos 40.000 militantes extranjeros en las filas del Estado Islámico. De manera que es sumamente relevante esta derrota del Estado Islámico en Mosul y ese control que ya se está dando en el norte de Siria, en la segunda ciudad de importancia, en Raqqa. Pero será hasta mañana cuando continuaremos analizando este importante acontecer mundial. No le cambie, Cita Cultural.